Las legiones de Rómulo, el ejército de Roma durante la monarquía. Armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los apasionados de la historia. Hoy viajamos a nuestra amada Roma. Vamos a hablar del origen de Roma, pero sobre todo nos fijaremos en sus ejércitos. Para ello contamos con la ayuda de un amigo que nos tenía un poco abandonados, que es Ángel Portillo, que vuelve a su domus aquí en el norte de Hispania. Hola Ángel, ¿qué tal? Pues como dices, vuelvo a mi domus. No sé si tus oyentes son conscientes, pero el primer podcast que hice, lo hice contigo. Ah, mira, ahí está. Soy el... bueno... Despostecador. Sí. Pues, contigo, sí. Ángel, me acuerdo perfectamente y tenemos una serie que tenemos que volver a ella, que es la de los ejércitos de Roma, que nos quedamos ahí por el siglo III o siglo IV, no me acuerdo muy bien, y nos queda un poquitín para acabar. Pues Ángel, vamos a hablar ahora, volvemos al origen y nos vamos a las Sabinas y a Rómulo, ¿no? Y tienes un libro que acabas de sacar al mercado, ¿no? Lo acabas de publicar, titulado Rómulo y las Sabinas. Está a la venta en Amazon y por lo tanto, ya que vais a ir a Amazon, ir por el enlace de compra que os acabo de poner en la descripción, como hago siempre. Pues, Ángel, ¿qué nos podemos ver en este libro antes de entrar en materia? Bueno, este libro empieza el 21 de abril del 753, no sé si nos suena ese día, que se ve que hubo una rencilla, yo lo he oído esto, Francisco, una rencilla entre dos hermanos y acabó eso dicen las leyendas. Sí, te lo puedes creer o no, nunca ha pasado. Un hermano nunca ha matado a otro y menos por un reino. Seguro que es mala prensa. No, ni con... Y de hecho hasta con un hueso de animal. Sí, esto he oído yo también. Y bueno, a partir de ahí, pues Rómulo pues tiene que generar un reino. Y entre ellos, bueno, hablaremos un poquitín, ¿no? Pero bueno, Rómulo o Roma parece ser que sí que es cierto, quitando el mito, ¿no? Parece sí que es cierto que es una agrupación de aldeas que tienen pues, que defender intereses comunes. Y el mito, ahora volvemos otra vez al mito, nos dice que Rómulo era consciente de eso, de esa debilidad, y lo que intenta es conseguir hombres, intenta conseguir familias, intenta conseguir, bueno, pues que Roma crezca, ¿no? Y poco después, estamos hablando de que un tal Remo muere el 21, estamos hablando de abril, pues a mitad de agosto, el señor Rómulo pues invita a las fiestas de Consus, invita a un montón de pueblos, latinos y sabinos, y allí secuestra a las mujeres imprescindibles, necesarias. Sin mujeres no existe el mundo y no se puede hacer una ciudad. Las mujeres son la savia de las ciudades, lo sabía nuestro fundador de Roma, y a partir de este, creo yo, a partir de este secuestro es cuando nace Roma realmente, que es cuando se pueden generar familias, a partir de las familias se generan las gens, las gentes, cliente-patrón, y Roma, a partir de ahí se va haciendo grande. Mi libro trata precisamente de esta Roma que nace de los latinos de Rómulo y cómo se van uniendo a estos latinos por los diferentes pueblos como etruscos y sabinos, que es el origen mítico de Roma, que no se diverge mucho de lo que parece que estamos estudiando, evidentemente quitando los personajes míticos, ¿no? Pero sí este nacimiento original de Roma de sabinos y etruscos mezclados con esta cultura latina singular. Sí. Los renes, tites y luqueres, ¿no? Las tres tribus que darían lugar a ejércitos que veremos posteriormente. Pues vamos a empezar el programa de lo que yo llamo mi serie de Roma Vincit. Pongo la intro y...
Pues los augures nos dicen que el vuelo del águila nos va a dar un buen futuro a la ciudad que vamos a empezar a construir sobre 7 colinas, ¿no, Ángel? Menos mal que tuvimos más suerte que los aztecas y los mexicas, que cuando llegaron a ver el águila lo encontraron en un cactus en una isla en mitad de un lago, ¿no? Aquí lo encontramos en un meandro del río Tíber, unas colinas, ¿no?, que nos sirven para sentarnos, ¿no? Sí, al final, si nos quitamos al final los mitos de Rómulo y de los reyes originales y etruscos y tal, es la manera que tiene la Roma prácticamente preimperial, porque estamos hablando, todas estas personas escriben en la época de Augusto o posterior, de cómo fue el origen de este gran reino, ¿no? Pero al final, como dices tú, si nos vamos a ir a lo que se parece que fue Roma de verdad, pues es como pones en este mapa estas colinas, probablemente no todas las colinas, ¿no? Y habría un asentamiento relativamente potente en el Palatino y en el Capitolino y poca cosa más, ¿no? No, de hecho, Y te interrumpo, pero creo que es importante. Realmente, en el origen de Roma, estas 7 colinas, que son las conocidas, no eran tales, porque el Aventino no estaba poblado. Y de hecho, en lo que es el Esquilino había otras más pequeñitas, que estarían ahí metidas. El cogollito era más eso, lo que tú dices, más pequeñito y no es tan amplio como estas 7 colinas famosas. Sería un poco más que la zona del Capitolio, la Palatino, el Celio y el Esquilino y el Viminal. Sería esa zona un poco la que se pobló. ¿Por qué las colinas? Esto es lo importante, ¿no? claro, las colinas es porque Roma es un cruce. Roma es un cruce de caminos. Estamos en el Tíber, por esta zona de la isla Tiberina se podía vadear el río de una manera más o menos correcta. Tenemos arriba los etruscos, tenemos abajo las ciudades de la Magna Grecia y tenemos comercio de sal por esa zona. Claro, las colinas, pues yo me defiendo en las colinas. Puedo hacer murallas y es una posición defensiva muy potente. Estamos hablando de pueblos que la poliercética no saben lo que es y cuando se encuentran con una muralla, o sea de madera o sea de piedra, para ellos es un elemento prácticamente indestructible, ¿no? Pues yo, ¿qué hago? Fortifico el Capitolino, que parece ser que estaba fortificado, y el Palatino, que eran, dijéramos, las colinas más importantes, y a partir de ahí nace Roma. Todos los hechos que relatan los inicios de Roma son en el Valle de Murcia, en el Valle de Egeria y en el Valle de Velabro, que son los que tú básicamente has dicho, los valles de las colinas que tú has nombrado. Sí, sí. Pues tenemos estos valles que están justo en la zona que comienza ya a no ser navegable el Tíber en aquella época, y es un lugar estratégico porque están las comunicaciones del Lacio con la Etruria y también hay el intercambio de sal, la vía salaria, en aquel momento era distinta a la actual vía salaria, pero es un lugar geoestratégicamente situado, es decir, se pusieron ahí un grupito, digamos, de bandidos, pastores, gente expulsadas de otras ciudades, ¿no? Hay muchas leyendas sobre ello, ¿no? No hables mal de mi Rómulo. Ya, pero Él era ganadero de ganado ajeno, pero ganadero. Eso. Esto hay que recordar, como decía Mario Puzo al comienzo del Padrino, toda gran riqueza comienza con un gran delito. Sí. Bueno, es curioso porque yo creo, yo creo que serían gente que se tiene que ganar la vida como fuera. Habría ganaderos, habría agricultores y habría amigos de lo ajeno. Estamos hablando de una comunidad que intenta ganarse la vida. Igual no somos plenamente conscientes, pero arriba hay una civilización muy potente que eran los etruscos, que eran los que realmente eran los poderosos en la zona, ¿no? Y en el sur están haciendo la poderosa Magna Grecia también, ¿no? Y estos hombres al final están ahí. O sea, es una frontera que está un poquitín pues influenciada por estos dos potencias, ¿no? Y yo creo que habría gente que roba y gente que tenía su posición, dijéramos, un poquitín más, pues bueno, sus tierras y tal, ¿no? Pero a mí me interesa mucho cómo es posible que los historiadores posteriores, por ejemplo, Dionisio Licarnaso, dice lo que dices tú, eran poco más que asaltadores de caminos, ¿no? Y se le atribuye a Rómulo tan pancho, ¿no? Y se queda tan pancho. Yo creo que quizás, igual tú no opinas conmigo como yo, pero bueno, yo te lo digo, quizás es para decir, venimos
de los orígenes más humildes del mundo y mira lo que hemos conseguido. No, no, eso estoy contigo 100%, o 120%, porque en mi libro Cayo Mario, cuando dicen que Cayo Mario es hijo de braceros, yo digo que eso es un tópico literario muy frecuente en Roma para hacer más grande el éxito de una persona. Y en este caso hace mucho más grande la historia de Roma, ¿no? A partir de eso, de un puñado de hombres, pero no te preocupes, Ángel, que ya sabes que de ese origen así de bandidos vino Augusto y dijo, no, yo no vengo de ahí, yo vengo de un troyano Bueno, y después también con un vínculo con Venus por parte de Eneas, sí. sí, y de Rómulo, hijo de Marte, así que Claro. vengo a través de Troya, a través de Eneas Y de Venus también. y de Venus, claro, evidentemente, la familia Julia, ¿dónde te va a venir? Pues de Venus, Eso, si claro. eso está clarísimo. Después del templo tan grande que pusieron allí en el foro, pues tendrían que venir de Venus, estaba clarísimo, ¿no? Sí, Y sí. luego, pues Marte a través de Marte también. Así que venían de esta diosa del amor y la belleza y también venían del Marte romano, no confundir con el Ares griego, el Marte romano que era ¿cómo lo podría decir yo más que el dios de la guerra? El dios de la supervivencia, de la guerra, del ganado, de los campos, de la fertilidad masculina. Marte es para los romanos, es un dios complejo. A Marte se le rezaba, por ejemplo, para que los bueyes o los burros no enfermaran. A Ares no, ¿no? Es este dios de origen, a principios de origen campesino, y tanto decimos la guerra y decimos, y la guerra es que un campesino era un guerrero, y un Sí, guerrero sí, era un campesino. a tiempo parcial. Sí, sí. Claro, Sí. tenemos que entender que yo, por ejemplo, he dicho que habría muchos campesinos y muchos ganaderos. Los primeros conflictos, Francisco, lo que eran grupos de campesinos, o grupos en este caso de ganaderos, que cuando llevaban las ovejas en transhumancia, se mezclaban con otros granados o sencillamente traspasaban los límites de lo que consideraba sus tierras. Y ahí había un conflicto. Esas son las primeras guerras. Mm. Pues vamos a empezar un poco, claro, cómo se configura Rómulo. Bueno, mata a Remo, tenemos ya un solo soberano Sí. que va a decidir un poco qué hacer ahí, ¿no? Y se va configurando un primer primigenio estado que yo creo también que los primeros tres reyes romanos son más mitología casi que realidad y coinciden con algo que pasa en muchos pueblos, que hay tres reyes que fundan la ciudad, crean las leyes y crean las murallas y el ejército, ¿no? Y podemos decir que sería casi lo que nos encontramos aquí. No son de 200 años de reinado como los tartesos, ¿no? Pero parecido en cuanto a la configuración, ¿no? Sí, el origen de muchas ciudades está muy copiado. O sea, tiene que ver el origen con los dioses, Atenas, viene de dioses. Además, se pelean dos dioses por Atenas, ¿no? En Roma también tenemos dos dioses. Y tenemos unos hombres que fundan la ciudad, fundan la patria. Tenemos otro dios que extiende el territorio, perdón, otro rey que extiende el territorio. Tenemos otro rey que nos hace las leyes, ¿no? Y es todo lo mismo que Roma. O sea, tampoco hay más. Esto bueno, parece que es una justificación de cuando se escribe de cómo empezó Roma. Tampoco, si quitamos los reyes, sí que parece una situación lógica. Empieza la ciudad, hay un hombre, un rey, guerrero, llámalo como quieras, héroe de los hombres en batalla, que le da la cohesión a esa patria. Cuando se da cuenta que tiene una patria, tiene que hacer unas organizaciones de Estado, tiene que organizar la política, tiene que organizar esa ciudad, ¿no? En aquella época también estaba todo el tema de la religión, que no había distinción en esta vida, ¿no? Con lo cual, generar la patria era lo mismo. Pues tenemos este hombre que va configurando un estado y tenemos un ejército, que es un ejército, bueno, de gens, ¿no? Empieza ya a formarse un ejército de las familias en las que cada gens, cada grupo familiar amplio, en un sentido amplio, va enviando tropas, ¿no? Y envía tropas que no son en este caso, todavía ni del rey, sino de lo que es las familias, ¿no? Y al final podemos decir que el rey es un primero entre iguales, ¿no? Casi en este momento. Este sí que es el primus inter pares. Sí. Esta es esta visión. Rómulo tendría sus tierras. En sus tierras trabajaban esclavos y trabajaban hombres libres que estaban por debajo de él porque él era el que tomaba las decisiones, pero había muchísimas otras familias que tenían la misma estructura. Y esos líderes
de esas familias son los que aportaban hombres al ejército. Así que el ejército era los clientes y los hijos de estos hombres. Así que cuando Rómulo iba al ejército, realmente iba con grupos de padres de familia, que le llamamos nosotros ahora patricios, patres patrae, y eso era lo que era el ejército, un montón de padres de familia con sus clientes que servían, en este caso, a las órdenes del rey, porque en principio el rey pues tendría que ver algún dios, algún augur decía, tú tienes que ser el rey. La elección del rey la podríamos discutir, pero había uno que era el que mandaba en batalla y todos aportaban al ejército, pero cada uno sus hombres. No había un ejército como tal, como entendido, sino grupos de personas al mando de un padre de familia, podríamos llamarlo así, y esto era el ejército de Roma. Aquí podemos hablar de un tema que es muy interesante, que es el sistema clientelar, que lo acabas de comentar. Lo digo, si alguien no sabe cómo funcionaba, había unas personas que se sometían al patrocinio, es decir, a la protección de su patronus, ¿no? Que es el jefe. Normalmente era el jefe, a su vez, de una familia más amplia, pero podían entrar gente que no era de esa familia en ese sistema clientelar. Normalmente podemos decir que las familias patricias, ¿no? Que posteriormente serán las patricias, serían los primeros titulares de estas gens, y el sistema al final se basaba en que yo, patrón, yo no voy a ser el de abajo, yo soy el patrón, doy a vosotros, el público, protección, también os puedo dar ayudas económicas en caso de necesidad, una mala cosecha, yo os puedo dar las semillas para el siguiente año, a cambio vosotros me dais a mí respeto, tenéis que ir a verme a mi casa todas las mañanas si es posible, tenéis que darme excusas por no haber ido. También cuando yo os pida un favor me lo tenéis que hacer, sea cual sea, puede ser muy turbio, de tipo, este me molesta, ¿no? Vamos con unos palos a hacerle pagar caro la ofensa, ¿no? Y ese sistema de fidelidad, ¿no? Es lo que basaba la confianza mutua que hacía que la gens fuese potente, ¿no? Cuanta más gente estuviese en esa red clientelar y más fidelidad tuviese, más potencia tenía esa gens. Y después empieza a aparecer un sistema que es muy interesante, ¿no? Que es el sistema tribal, ¿no? Las tres famosas tribus que a su vez se unen varias gens en cada una de las tres tribus, ¿no? Sí, sí, es interesante lo que has dicho antes de entrar a la curia. ¿Por qué la gente con menos poder, dijéramos, cedía su libertad, entre comillas, libertad, a estas personas más poderosas? Porque la violencia era parte de la vida y nadie te iba a defender. No existía policía, no existía un Estado. Si alguien te agredía, nadie te defendía. ¿Quién te defendía? Yo soy cliente de cualquier apellido, por ejemplo, Cornelio. No me toques porque la ira de Cornelio caerá sobre ti. Sí. Entonces yo, a cambio de eso, pues cuando hay una guerra, tengo que servir yo y mi hijo con él. Él será mi líder y yo tendré que ir con él. Si me va mal, pues me repartirá trigo, porque él es rico y tiene excedentes que yo no tengo. Entonces al final se hace esa relación de uno más poderoso con otro menos poderoso, pero es dependiente, porque el otro, si no tiene clientes, no tiene ejército. Con lo cual, es todo con uno, ¿no? El sistema de las tribus, yo creo que se debe a la explicación que tienen muchos años después, pero que creo que es cierta, ¿no? De lo que es el mestizaje de la sociedad romana. Este mestizaje sabino, latino y etrusco. Para diferenciar, esos son las tribus realmente. Los tres pueblos. No serían... Lo que pasa es que ellos los llamaban los ramneses o los rames, que se dicen que es del nombre antiguo de Rómulo, los luceres o lúqueres, que sería el título de Etruria, y los titienses, que vienen de Tito Tacio, ¿no? Es decir, los sabinos. Claro, estos tres grupos... Claro, la unión de esos tres pueblos, pero una vez que dividimos esos tres pueblos en uno solo, que se llama Roma, otra vez hacemos la división de curias, y las curias no dejan de ser otra vez estas gentes que, bueno, estos nuevos, estas personas que vivían en sitios diferentes de Roma. En este caso, parece ser que era una distribución geográfica, este tipo de curias, ¿no? Pero no dejaba de ser lo mismo. Eran clientes de patrones que vivían en una zona determinada. Lo curioso de esto también, quizás también habría que explicar un poquitín, todos estos números tan bonitos, ¿no? 3.000, ¿sabes? 100 hombres de pie de cada curia, 10 de caballería. Yo creo que esto no sería así realmente. Lo que nos quieren decir es que los tres pueblos aportaban en igual importancia al ejército romano.
¿Me explico? Porque No, son sí, números pero muy los, sospechosos. los números a lo mejor no eran exactos concretamente, Claro. pero sí que pueden ser exactos por un tema que es que en los pueblos indoeuropeos los tres Sí, dioses, tres es muy habitual. Segundo, matemáticamente es más fácil con múltiplos de 10 hacer operaciones y por tanto si vas a hacer formaciones militares, vas a hacer alistamientos, más fácil coger 100 y los vas distribuyendo más fácil que 85. Y de hecho, el término centuria, que en este momento sí que está más apropiado, viene de ahí y después va cambiando a 80, pero se sigue llamando centuria. Entonces yo sí, creo que sí que en algún momento debieron ser 100 más o menos. no me refiero a que no fueran 100, sino que el ejército romano no podían ser 3.000, serían 1.500 cuando hiciera Ah, falta vale, sí, sí. y 6.000 cuando hicieran falta. Entendamos, ¿no? O sea, Sí, sí. estamos hablando de el mito no lo atribuye esto a Rómulo, 3.000, y que va a tener, yo qué sé, Ancomarcio tenía 3.000 también. Los etruscos tenían también 3.000, no tiene sentido. O sea, que las unidades fueran de 100, pues aportarían los que Claro, aportaran, pero, y sí, depende de sí. cada guerra, y todo esto es a lo que me estaba refiriendo. O sea, No, 3.000 pero sí, soldados no tenía pero Roma. sí, te comento que lo de la asamblea curiada y todo eso empieza Sí, a surgir con los tarquinios, ya un poco posterior, en el siglo VI, y por lo tanto, claro, esto ya empieza a ser ya más evolucionado. Es decir, claro. lo que pasa es que nosotros después asociamos a la época de Rómulo esos números, pero son más de Tarquinio, porque Tarquinio al establecer las asambleas curiadas, ¿no? Los comicios, ahí se hacen múltiplos de comicios para que sea todo más fácil. Es decir, al final van a votar, van a hacer funciones en esos números. Es más real Servio Tulio, que ya bastante, que todas estas Claro, claro, claro. reformas sean más de Servio Tulio que no que se le asignen a Rómulo. Sí, sí, sí. A No, mí me yo parece creo más en ello. real. De hecho, en mi trabajo de fin de carrera usé ese dato, Servio Tulio, para esto. Claro, Sí, sí, ya salen las curiadas y las centuriadas. sí, sí, claro. Estas tres tribus, para que nos hagamos una idea, aportaban cada una de ellas 10 centurias al ejército, 100 infantes cada una, y una de curia de caballería. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final, claro, si tú las tribus las divides también en gens, te va saliendo números más fáciles, porque claro, lo que pasa es que esto después de las tribus se les va también de las manos, porque empiezan a crear tribus muchas más de las tres, pero eso ya sería en otra época. Sí, sí. Pues tenemos esto, el tema, ¿no? Para solucionar los problemas que había, que claro, decían, yo le doy estos, pero son mejor que los tuyos o peores, ¿no? Aparece una figura que ya empieza a sonarnos ya militar, que es el tribuno militar. Tribuno. Y un magister equitum para decir, bueno, vamos a ser yo el jefe de todos estos, porque claro, aquí hay muchos egos concentrados, ¿no? A ver, hay que organizarse. Vuelvo a repetir, si yo tengo un ejército de gens que el padre de familia va a mandar, el segundo va a ser su hijo heredero, y vamos a ir 30, pues ¿qué organización hace falta? No. Claro. Pero si somos 3.000, sí, somos 3.000 de tribus diferentes y solo tiene que haber un mando, pues tiene que haber mandos intermedios. Y por eso están los tribunos que vienen pues, de la organización de las tribus, tribunos militares que ya empiezan a tener los jefes de las curias. Claro que, a ver, hay que organizarse, pero esto, cualquier persona que conoce mínimamente cualquier ejército, en cuanto quitamos la tropa, todo lo demás es organizarse. Pues sí, estos tribunos, además, tribunos, lo que dices tú, es una palabra que existe hasta el final ya del ejército, hasta el final de Roma, y centurión también. Y este tribuno era digamos, el que hablaba con el rey en nombre de su tribu militar. Es decir, habría 3 tribunos, una de cada tribu, que eran los que, digamos, podían hablar con el rey en temas militares. También eran los responsables de la leva de sus tribus y hacían los sacrificios en el nombre del rey en su unidad. Y lo que, Ángel, es muy interesante es el término legio, ¿no? Legión, de dónde viene, que es un término muy, muy guay. Gente puede pensar que legión significa muchas cosas, pero básicamente es los que eligieron, sí, los elegidos. Leguere, sí. Sí, sí. Vosotros son los elegidos a luchar. Sí, sí. Es muy curioso lo que has dicho de los tribunos y las ofrendas a los dioses. Era imposible empezar una campaña sin estas ofrendando. También se crearon, creo que lo has dicho, el magister Quaestre, ¿no? El de los caballos, y el pedes, y el de la infantería, ¿no? Y un cargo
que se quedaba en Roma cuando el rey marchaba a la guerra. O sea, con lo que estamos hablando, nos tenemos que organizar. Y muchos cargos de estos, luego, por ejemplo, el prefecto urbano quedó, que era esto, no quedaba más que estas cosas, ¿no? Así que sí que viene de origen esta organización, dijéramos, de Roma. Lo importante de esto, bueno, no sé exactamente qué guión tienes, pero lo importante de esto quizás sorprenderá mucho a las personas. No tengo ningún guión yo. Vale, pues cómo luchaba esta gente. Cómo luchaba esta gente, ¿no? Yo, preparando mi libro, leyendo un libro que creo que se llama Diccionario de las batallas de Roma, de un tal Julio Rodríguez, de la Un saludo, editorial que Signifer. lo conozco en persona. ¿Lo conoces? Y tengo esto aquí. ¡Ah! ¿Qué me va a dar el lumbago? ¡Ah! Aquí. Muy bien. Qué Diccionario de pedazo tocho. Sí. Pues la Un saludo siempre primera al programa. las primeras batallas que nos habla Con él. es de Rómulo contra la primera ciudad, que es Caenina, la primera batalla que nos cuenta en este libro. Bueno, Sí, la sí. primera batalla Sí, es la teórica. muerte de los hermanos. Sí, sí. La muerte de los hermanos. Pero la batalla es esta de Rómulo contra Acrón, el rey de Caenina, que es la primera batalla singular, dijéramos, en guerra, que se hace en Roma, ¿no? Así que las batallas singulares en aquella época eran relativamente frecuentes, porque, por ejemplo, poco más adelante, aunque es mito, vuelvo a repetir, los Horacios y los Coriacios no deja de ser lo mismo, batallas singulares. O sea que esta visión que tenemos de una falange, esta visión que tenemos de una legión, allí ni estaba ni se le esperaba. Sí. Pues tenemos esta configuración, ¿no? De algo que ya en la época del siglo VI ya está más avanzado, ya tenemos algo que es una legión. Anteriormente serían grupos armados con una mejor configuración u otra. Y el tema, claro, que nos encontramos es el armamento, ¿no? Es decir, la figura que tendría esta gente, ¿no? Y ahí, claro, todo el mundo le viene a la cabeza la imagen, claro, la imagen que tenemos todos un legionario romano, ¿no? Pero la realidad que serían muy distintos y muy variopintos, porque cada uno de ellos se dotaba con las armas que podía. Y aquí entran los debates, ¿no? Posteriormente de la legión hoplita, no hoplita en la monarquía, si luchaban con escudos a la griega o el oval, que ya existía, que era muy habitual en los pueblos latinos, ¿no? Y eso es un debate muy interesante. Esta foto aquí del libro de Peter Connelly, que en España lo publica Despertaferro, y tenemos ahí un poco la imagen, ¿no? Y es una imagen variopinta. Algunos van con escudo oval, otros van con escudo circular y con aspis, ¿no? Y van a la griega, con casco corintio igual que los griegos. Bueno, es una configuración muy llamativa que a muchos les puede costar creer que podría ser las tropas romanas así, ¿no? Bueno, mi opinión, es mi opinión, es que, como dices tú, cada uno iría como pudiera. La gente que tuviera recursos, pues conseguiría armas corintias de la Magna Grecia o incluso del pueblo que tenían al lado, que eran los etruscos, que también era una civilización muy avanzada, pero el común de los mortales llevaría una pequeña protección metálica o no, tan siquiera en el pecho, un escudo de madera como pudiera y una lanza y espada ni se le soña, vamos, ni soñarla tener una espada. Esto era el común de los mortales. Tenemos que entender que Roma empieza de una manera humilde. Luego ya, cuando se hace grande, claro, no podemos comparar a la Roma con Esparta, con Atenas, que son ciudades ya muy formadas. Estamos hablando de un tiempo muy, muy primigenio, ¿no? Así que los clientes de de estas gens irían como podrían. O sea, es que sería, yo creo que este hombre los ha dibujado demasiado gente bien armada. Yo creo que habría No, menos bueno, gente bien son armada. etruscos también. Es un poco para que nos hagamos idea. A ver, los romanos, etruscos, latinos en aquel momento tenían elementos muy similares. Es decir, yo, por ejemplo, el libro, el cuadro que puse en portada, ¿no? Esta portada que puse, lo tengo en casa, es un cuadro que me hizo Miguel Morales Palacio como regalo. Y bueno, es el look de lo como podría ser perfectamente un aristócrata o alguien, o el rey, Rómulo, ¿no? Con un casco de anoviano, con armaduras tipo cariotoras, es decir, no todo el mundo iba así, eso está claro. Con el escudo tipo plita. Pero lo interesante, desde mi punto de vista, lo que estuve leyendo, y bueno, es un tema que me gusta, la gente cuando habla del periodo plita romano, y le viene los griegos, ¿no? Y formaciones compactas, escudos. La realidad
que no, que estarían muy dispersos, con separaciones de 20 centímetros entre ellos, e incluso uso de hachas, dicen que se usaba, por tanto un hacha no se puede usar en la formación a la griega, ¿no? ¿Qué piensas tú en ese tema? Yo creo que eran unidades heterogéneas. Habría algunas personas que tendrían una panoplia que pudiera compararse a la griega y pudieran luchar así, pero no creo que fueran suficientes. Con lo cual, pues, hombre, pues si tenían la oportunidad de hacer la falange, la harían, pero esta no sería la principal. La principal sería pequeños grupos que se envalentonan y hacen un ataque concreto en un sitio determinado para intentar conseguir romper las líneas, y si no, se retiraban y eran acercamientos atrás, adelante, tres alantres y grupos relativamente disciplinados, pero sin una organización de formación oplita, porque estamos hablando de una época muy, muy temprana. Además, no puedo, o sea, yo para hacer ese tipo de cosas necesito una armonía en los hombres y en las armas, y yo eso no lo tengo. Cuanto más compacto luche alguien, mayor formación se exige, es cierto. Claro. Y mira, por ejemplo, hay esta lámina de Despertaferro, es una revista muy buena, esta de la Legión Romana, de lo mejor que hay. el 9. Y este ejemplo, ¿no?, de una panoplia villanoviana nos viene bien para cómo podría ser estéticamente un guerrero de la gens, pero de nivel, es decir, no la carne de cañón, sino ya alguien cercano al pater. Francisco, que cuando yo, que soy un cliente de quinto nivel, iba al ejército, cuando yo veía a un hombre con espada, yo ya sabía que ese estaba por encima mío. Claro, porque la espada es algo, cuanto más hierro tenga algo, más caro. Claro, y estamos hablando que la inmensa mayoría de la gente no podría permitirse el lujo de tener una espada. Luego Roma fue creciendo, se fue haciendo rica, y la espada prácticamente es democrática en los ejércitos romanos. Es raro romano que no tenía una espada, pero en esos primeros tiempos no. Y nos parece una tontería, pero que todo el mundo lleve una espada te hace ganar batallas, de otra manera no. Es importante, ¿no? No sé si hemos podido romper este mito de esta legión homogénea, claro, porque Roma se vende así, que es todo homogéneo, que es todo... No. Aquí estamos hablando de pastores que se arman con lo que pueden, y como dices tú, algunos tendrían solo su lanza, tendrían un hacha, lo que podían llevar a la guerra para defender y para ayudar, porque si no era una traición a su patrón. Entonces iban allí con lo que podían, y el patrón, pues si tenía muchos recursos, probablemente él armaría a sus clientes de mejor valor, porque tampoco los quería perder. Y estos eran la élite del ejército, ¿no? Incluso se habla de este grupo privilegiado que decían que durante un tiempo fue la guardia del rey, de los queleres, de los celeres, de la caballería, que Dionisio Halicarnaso nos dicen que eran los que primero llegaban a batalla, los que no sé qué. Bueno, estos, claro, estamos hablando de, si fuera verdad, de 300 personas, de un pueblo de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, bueno, pues eso es posible. Pero un ejército de 3.000 o 4.000 no lo puedes formar en la Roma del siglo VI, pero ni los etruscos tampoco. Estamos hablando de ahí, ¿no? Y al final, pues eran ciudades contra ciudades. ¿Cuántos habitantes tendría Roma en esa época? ¿Cuántos habitantes tendría Caenina, Antenates, Velles, Cures? Eran pueblos muy pequeños, no se podían permitir ejércitos de 3.000 personas armados de forma oplita con esos escudos de bronce, con esas, bueno, sarisas no tenían todavía, pero con esas aspis, yo creo que no. Hay un tipo de escudo que en Roma se convirtió en símbolo, que es el ancile, ¿no? El anquile. Y aquí tenemos a sacerdotes, ¿no? Porque era muy bien, de los salios, en forma de 8, y se convierte en eso, un elemento. Yo seguro que en esta época inicial podía haber estos tipos de escudos, y la prueba que me sirve a mí para unir mito y realidad es la semejanza que tiene el ancile con el escudo troyano, el escudo micénico. Claro. Forma de 8, que se parece. Esto ya era distinto, este era de cuero, era más grande, abombado, que era el que tendrían los héroes troyanos, y no sería raro que por algo en las... Yo la teoría de Eneas no como tal, pero sí que hubo un movimiento orientalizante en el siglo VII y siglo VIII, y que puede que hayan llegado elementos materiales, y que al final ese escudo
que sonaba a la gente del origen de Roma, se haya convertido después en un regalo del Marte a Numa Pompilio Sí, y símbolo de Roma, ¿no? Al cine, ¿no? sí, hay algunas historias que dicen que incluso los etruscos podrían venir de ese oriente Sí, sí. y a través de ahí, pues Roma hubiera adaptado este escudo. Sí que es cierto que se parece a este Eneas, pero claro, el problema está a esta Troya. El problema está en que como todo se explica como mito, sencillamente podía Claro, haber claro, sido claro, claro. Sí, sí. pues esta copia, es decir, pues como venimos de Eneas, por los escudos, no, como los de Troya, no lo sé. Es un escudo que se utilizaba por allí en aquella época. Yo creo que sí que al principio algunas personas llevarían este escudo de verdad, ¿no? Porque hay muchas muestras, ¿no? Ujú. Y Esto es me en la extrañaría. zona minoica. Claro, claro, claro. Pues Pero tenemos esta. no, Sí. ¿lo sabemos? ¿Lo No, 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 sabemos? no, 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 no. No. Déjame buscar una cosa que me parece muy interesante, que es un poco posterior, pero me nos sirve para ver esa variedad. Ahora que me he acordado, creo que es en la época de los Tarquinio, que hay una, vuelvo a repetir otra vez que es un mito, ¿no? Pero creo que en el libro está escrita esta batalla, que es la batalla de Cremera y los Fabio, que es Mm. la gens Fabia, no Roma, la gens Fabia la que le declara la guerra, la gens, Sí, sí, la que sí, le declara la tenía guerra a poder. Belles. Y va hacia el norte, bueno, una fuente que hay en el Tíber, que, bueno, era el que iba a Belles, ¿no? Y allí, pues bueno, el primer día tienen medianamente suerte, pero el segundo día matan a toda la gens. Me quiero referir que si esto es medianamente cierto, en la época de los etruscos, la gens todavía tiene mucho poder. Es capaz de decir, voy yo a la guerra. Sí, sí. Que a Mira, veces, sí, sí, no, esto es muy importante, que después posteriormente pasa en la época de final de la República, cuando ya no son las familias, pero sino los generales y sus seguidores, ¿no? Lo que hace ese poder, ¿no? Es decir, sí, sí. Tú imagínate, Craso, yo quiero hacerme una guerra, me voy a invadir Persia. pues A los craso partos, error. ¿no? Sí, 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 ahí cometí un error. Un tema que tiene que ver un poco para que veamos la imagen, esto es posterior, ¿eh? Este ya es siglo VI, V, pero la diversidad, ¿no? Es esta cístula en la que podemos ver escudos circulares junto con escudos ovales. Que no, es interesante esa diferencia, ¿no? Y yo, esta vasija me sirvió a mí para hacer una teoría que puede ser una fantasía mía, ¿no? Pero esto es un entierro, ¿no? Esto es una funeraria. Y las lanzas van hacia abajo, que es algo que tampoco se solía, a lo mejor para caminar es más fácil llevarlas hacia arriba, ¿no? Y se ven más grabados y tal con la punta siempre hacia arriba, ¿no? Me viene una teoría que lo tengo en el blog de hace ya unos añitos, lo de armas a la funerala. Cuando hay un entierro en los ejércitos modernos, se lleva la boca del arma hacia abajo con símbolo de respeto, ¿no? Por el caído, ¿no? Pues esta círtula certosa tiene lo mismo, Mm. pero ya hace muchos años. No sé si será cierto o no, pero la Bueno, verdad que es llamativo. puede ser una representación tanto por honor o como para apuntar hacia la tierra, hacia el Sí, sí, inframundo, que es hacia donde va ahora mismo sí, el sí. alma de esa persona a la cual estamos honrando porque ha muerto con honor y le estamos haciendo una digna sepultura y un funus honorable, ¿no? Mm. Entonces, lo que hacemos nosotros es señalar con nuestras armas pues al inframundo, que es, bueno, a bajar las armas, porque es un momento que no es un momento de guerra, es un momento, pues en este caso, de duelo, de, entre comillas, paz, pero por el duelo. Pero Pues, razonable, sí. sí. Pues tenemos las guerras primeras, ¿no? El rastro de las Sabinas, que es algo muy habitual en la historia militar, cuando nos vamos a la antropología y vamos a tribus a investigar las causas de la guerra, la mayor parte es robo de ganado, que sigue siendo las luchas, por ejemplo, en tribus masáis, y algo que a día de hoy suena muy poco civilizado, pero es el robo de mujeres para evitar la endogamia. Es decir, para evitar la endogamia es muy habitual robar mujeres porque, por primer lugar, evitas la endogamia, que eso es algo que por errores se fue viendo que era malo y se fue prohibiendo religiosamente, y
se hacía también conseguirlas, como intercambio comercial, porque el amor no existía como tal en aquella época, y el robo. Pero lo importante que tenían el rapto de las Sabinas y los actos similares es que cuando tú robabas mujeres a alguien, te enriquecías tú para hacer tu ejército futuro más grande y empobrecías al vecino que no podía hacer su ejército más grande en el futuro, ¿no? Sí. Nos suena fuerte, es muy poco posmoderno, ¿no? Pero la realidad era así. Es así. Hay ejemplos en Roma. Está en el caso, por ejemplo, de que Roma raptó a las Sabinas, pero, por ejemplo, cuando nos vamos con Camilo, por ejemplo, que fue a buscar a Breno, a pegarle una paliza, cuando Roma se quedó sin el ejército, los de Fidena fueron a por Roma. ¿Y qué pidieron los de Fidenas? Matronas romanas. Estoy hablando de mito, pero bueno, cuando se produjo la batalla de Las Pórsena y de Tarquinio Soberbio, que quería recuperar Roma, ¿qué pidió también Las Pórsena para la paz? Mujeres. Claro. O sea, las mujeres eran botín de guerra, porque lo que dices tú, yo las conquisto para mi pueblo y en el futuro tendré más hombres y también le quito el futuro a esos pueblos. Un pueblo normal de latino que tuviera 500 mujeres, me llevo 250, condeno ese pueblo a desaparición sola, porque como la mortalidad era tan grande, el pueblo se extingue solo. Sí, sí. Pues tenemos en este caso el rapto de las Sabinas lleva también después, posteriormente, a crear lazos políticos, ¿no? Es decir, el Bueno, matrimonio político, si se funciona, en este caso, llegó a generar, ¿no?, un vínculo con los sabinos al final. yo lo voy a negar ante todos, ante todo el mundo. Lo voy a negar, que nadie me diga, pero yo creo que una cosa tan fácil como esta. Fue Rómulo. Rómulo fue a casarse con Ersilia, que es la Sabina más importante, según Dionisio. Bueno, según Plutarco, creo que Plutarco la pone como mujer de Rómulo. Ersilia tiene otras cosas, pero bueno, fue. Entonces lo que pasó con Rómulo es que se llevaba mal con su suegro durante un tiempo y se lió una guerra. Esto yo creo que es más factible que lo que pasó en el rapto de las Sabinas, ¿no? Pero bueno, quitando la broma, el, el, el reto, el rapto final, si realmente se llevó a cabo, era por una necesidad romana de conseguir mujeres. Porque si no tengo mujeres, no tengo futuro, porque no voy a tener hijos, y sin hijos no hay futuro. Roma, ya lo dice Dionisio, se hubiera extinguido en una generación, con lo cual Sí, sí. necesitaba mujeres. Y si es cierto lo que luego nos dice el mismo Dionisio, ¿no? Que primero fue a Antemnate, después fue a Costrumerio, después fue a Caenina. Esos pueblos al final, cuando perdieron la batalla con los romanos, solo tenían una elección: o desaparecían porque no tenían mujeres y además habían perdido las batallas, o se entregaban en Roma. Es que tampoco, y al final Rómulo consiguió, si eso es cierto, consiguió dos cosas: mujeres y que esos hombres se incorporaran también al ejército romano. Si esto es cierto, desde el punto de vista de Rómulo, es un acto que, bueno, inspirado por los dioses. Sí, sí. Pues tenemos estas guerras, después tenemos batallas también importantes, ¿no? Que, claro, mitológicamente son batallas bueno, por un lago, por un puente, claro, temas que después, con la historia de Roma tan grande, dices tú, esto no tuvo tanto valor, pero para Roma sí fue el fundamento, ¿no?, de su... Claro, y lo que te he dicho de muchos héroes, de Cloches allí solo en el puente, de Estébola quemándose la mano, necesitamos héroes patrios para vertebrar una nación. Y a veces es lo que dices tú, es que estamos luchando por ganado, estamos luchando por cosas muy pequeñitas. Pero ¿cómo empezaría Atenas? Pues igual, ¿cómo empezaría? Pues La batalla, claro, la primera batalla sí que se tiene muy importante, es la batalla del lago Curcio. Sí que está ahí al lado. Y tal vez es uno de estos. ¿Cuál es? Sí, sí. Espera. Ahora mismo no me centro yo, pero creo que es este, ¿no? El de Lacus, ¿no? Sí, el lago Curcio Sí. es la batalla así, eso es Roma. Sí, sí. Sí. Pero Antenates, que es de rato de las Sabinas, está en el río Anio. Y el río Anio está por encima del Esquilino y del Capitolino. Ay, perdón, del Viminal, o sea, está detrás de esas primeras montañas de Roma. Está al lado, el primera fuente
que tiene Roma por el norte es el río Anio. Y allí estaban esas ciudades. Es que Roma las primeras guerras las tiene a 1 hora de su casa. Sí, sí. O en Pues su aquí, casa. claro, esta batalla, ten en cuenta que está vinculada a lo que hablábamos antes. Esto es cuando los sabinos van a por sus mujeres y se produce una batalla y en el estentor de la batalla y en el dolor, según las crónicas, hay una frase que me parece muy bonita, que es cuando dice aquí Tito Livio en Az Urbe Conditia, dice: ellas suplicaron por un lado a sus maridos, los romanos, y por otro a sus padres, los sabinos, que no cometieran un crimen horrible, con la sangre de un yerno o de un suegro, para no manchar con la muerte de sus ancestros a los niños que ellas habían dado al mundo, los hijos y nietos de ellos, ¿no? Esto es un tema... Al final, si hacemos caso al mito, cuando Cures, que es la ciudad importante porque las demás eran pequeñitas, ataca Roma, según Dionisio ya habían pasado 5 años. Algunas de estas mujeres ya se habían acostumbrado y ya tenían hijos. Y aquí viene, volvemos otra vez a repetir, que se nota cuando escribe este hombre esta historia. Y es porque aplica este valor tan importante que había en Roma, que era la virtus, la fides y la pietas, en este caso la fides familiar, la aplica. Entonces dice, entre familiares, aunque haya ofensa, tiene que intentarse hacer la concordia. Y va el hombre de estos valores que tenía en época Augustia y los lanza allí y dice, hombre, no nos matemos entre suegro y yerno, porque tenemos en común a la hija querida por el padre y a la esposa, a la matrona querida por el marido. Se le olvida que las han raptado, pero esto es otro cuento, esto ya había pasado. Entonces, ellos llegan allí y claro, le ponen el valor a la mujer. ¿Qué quiere decir? Que la mujer une a esas dos familias. La mujer es la unión de esas dos familias y en este caso de las Sabinas, la unión de dos pueblos. Y estos dos pueblos configuran luego a Roma. En esta misma batalla es muy curioso, porque hablo de Dionisio de Halicarnaso. Nos dice que cuando Tito Tacio ataca a Roma se queda con la ciudadela, que era el Capitolino, la consigue enseguida. Y entonces Rómulo se queda solo con el Palatino. Pues bueno, se ve que no pudo rodear el Palatino Tito Tacio del todo, y decía que en el Celio había un etrusco llamado Arrunte. Se ya mete ahí también a los etruscos y a Locumón, un mercenario, ya los mete allí también. O sea que en esa batalla ya había, según el mito, ya había estos pueblos, ¿no? Pero a mí el mito de las Sabinas es magnífico. O sea, una mujer secuestrada, una mujer humillada, reconoce que no le queda más remedio que quedarse con el romano. Los mitos nos dicen que los romanos eran unos maridos excelentes, maravillosos. Qué suerte que habían tenido estas mujeres secuestradas y violadas. Pero bueno, la cosa es que estas mujeres se ven en eso de decir, yo ahora formo parte de Roma, mi marido es romano, mi marido me trata bien, mi marido me trata como una matrona, como una mujer decente, y mi padre, pues claro, está herido porque le han roto el honor. Y lo entiendo también. ¿Y ahora qué hago? ¿Por quién rezo a los dioses? ¿Por mi padre o por mi marido? Esto es lo bonito del mito de las Sabinas, ¿no? Pues consiguen estas mujeres, con ese hecho probablemente inventado, que se pusieron ahí en mitad del campo de batalla y dijeron, bueno, matadnos a nosotras ya que somos el problema. Sí. Bueno, no estropeemos algo tan bonito, ¿no? Claro. Pues tenemos un poco esta visión, ¿no? Más o menos rápida y a bola. Tenemos después, es verdad, que el que quiera saber más, hicimos otro programa también, el Ejército de Roma 1, aquí en Melun Artis, que tratamos el tema también más militar, ¿no? De las... Sí, al final, siempre lo hemos dicho, Francisco, el ejército es el pueblo en armas. Hay que entender el pueblo para entender el ejército. Rómulo secuestró Roma, el rey que fuera de Roma, el rey guerrero, habría un rey, raptó Sabinas, pero eso era muy común en todos los pueblos. Creo que lo has comentado tú, era muy común. No, antropológicamente hasta en Papua Nueva Guinea se hizo en el siglo XX, o sea. Claro. Es que al final evitas la endogamia, debilitas al pueblo enemigo y tú te aseguras que las mujeres, bueno, si ya son grandes, pueden procrear enseguida y en 16 años tú incrementas tu ejército. Sí. Y de hecho, por desgracia... No, es una burrada, pero era otra época. No.
No, y por desgracia no te voy a decir que es otra época, no quiero hablar de actualidad aquí, ¿vale? Sí. Pero no te digo. Vamos a un punto porque tú tienes unos puntos que quieras tratar, a ver si se nos olvidó alguno. Roma es una nación de varios pueblos, esto está claro, es el parto, ¿no?, doloroso de varios pueblos. Además, y todo en parte por la posición geográfica que estaba, ahí entre los latinos, entre los etruscos, es el punto culmen. Creo que esto es importante, esto es una interpretación mía, pero creo que me vas a dar también la razón en este sentido. Esta unión de estos pueblos relativamente extraña en otros pueblos, por ejemplo, de la Helade, ¿no?, que eran más puros, entre comillas. La pureza nunca ha existido al 100% en la antigüedad, ¿no?, pero eran más puros antiguamente. Este hecho de que Roma supiera, desde su origen, ya quitando el mito, que esas gentes de otros pueblos fueron allí porque lo necesitaba para hacerse grande, porque se encontraba rodeado de grandes pueblos que lo podía vencer enseguida, la cultura sabina, mezclada con la latina, mezclada con los humos, mezclada con los marsos, porque habría gente de todas partes, y mezclada con los mismos griegos que había de al lado, y con los etruscos, le dio a Roma, creo yo, esta forma de ver la interpretatio de las cosas, esta de interpretar a los dioses, de interpretar las culturas, de interpretar las formas de arar la tierra, de trabajar la tierra, de tratar a los animales, porque todos esos pueblos aportaban esa riqueza, ¿no? Y aportaba también la forma de ver la guerra. Y esta manera de aceptar lo que es ajeno, lo que es extraño, lo que es de otra nación, es única de Roma. O sea, en los mismos clásicos nos dicen, por ejemplo, no sé si he hablado de esto, pero del secuestro, perdón, del secuestro no, de la batalla mítica entre los Horacios y los Curiacios, cuando Fuccio, el que mandaba sobre los albaneses, hablaba con Hostilio, con el rey de Roma, le decía: nosotros venimos de Alba Longa, nosotros venimos directamente de Troya. Alba Longa viene de Silvio, hijo de Eneas. Somos puros. Nuestra constitución viene desde el origen y nunca nos hemos mezclado con nadie. Y sin embargo, Hostilio le dice: no, nosotros somos mestizos y estamos orgullosos de serlos. A causa de esto, nosotros tendremos muchas armas y muchos hombres y podemos someter a todos los demás pueblos. Los pueblos que no tienen ciudadanos no pueden gobernarse ni siquiera a ellos mismos. O sea, que presumen de ese primer mestizaje. Pues como no estamos en directo, no nos pueden hacer preguntas, pero lo importante, una cosa que sí que tiene que ver con lo que estás comentando, es el tema de la adaptación. Algo que Roma, en toda su historia, especialmente lo militar, que es lo que nos interesa, se adaptó y cogió de su enemigo lo mejor que le había matado a él. Es decir, tú tienes una... Pues te la quito. Tú tienes un puñal que lo llamas... Pues para mí, pugio. Tú tienes una espada... Tú eres un espartano haciendo eso. Sí. Tú eres un espartano haciendo eso. No, a priori no, porque la innovación no iba con ellos. Bueno, claro, que era un pueblo guerrero muy bueno, con mucho honor, yo no lo voy a quitar, pero esta manera de decir la espada está más buena que la mía, pues me la cojo. Y esto yo creo que viene de que en la antigüedad, lo que hablamos del mestizaje, o sea, un sabino, un etrusco, un humbo y un latino se posicionarían en las tierras y le dirían: oye, yo aro así, yo siembro el trigo en tal época. Entonces estarían acostumbrados a hablar de diferentes dioses y diferentes maneras. Un espartano haría las maneras, pues como me lo ha dicho mi padre, como lo ha dicho mi abuelo, porque no permitían este mestizaje de cultura ni tan siquiera de sangre. Al final, vamos a repetir que todos los pueblos no son tan cerrados, porque si no, la endogamia los mata a todos. Tampoco son tontos, ¿no? Pero es muy complicado, ¿no? Yo creo que este origen mestizo, esto que dice el Dionisio de Icarnaso, que allá al bosque de refugio iban esclavos, gente de mal vivir y despreciados por la sociedad, que luego se hicieron romanos, cada uno tenía una manera de ver el mundo, ¿no? Sí. Alba Longa no iban esto. Y un dios al que adorar, pero pues siempre había que adorar al dios principal, a la tríada. Bueno, pero al final hay un dios. Eso es, lo que nos unía y después cada uno lo suyo. Y un politeísta, ¿qué problema tiene? Yo puedo rezar a mi Dios y ahora pertenezco a una nación que me dice que rece a otro. Pues reza a otro, ¿qué problema hay?
Si es que tampoco, ¿no? Además, ¿qué No, diferencia hay? y después fue tan inteligente que se adaptó y al final se Claro, hizo también cristiano. Es es decir, que, bueno, ahí, claro, porque necesitó a los cristianos, es que al final es todo lo claro, mismo, o sea, es adaptación, es que no hay mm, más, ¿no? ¿Qué diferencia habría entre el concepto de Uri, etrusco, con Júpiter? Bueno, en aquella época se llamaba el dios Pater, el padre de los dioses, lo claro, mismo, ¿no? al final todos Y heredaban de esa Merva, tríada Merva, Merva, sí, Merva, que era hija de Uri, era la diosa de la sabiduría y de la táctica en la guerra. ¿Y bueno, es que Minerva al qué final era? era eso. Pues era lo mismo, es que al final Mm. los dioses se parecen mucho, ¿no? Bueno, el pueblo indoeuropeos todos tienen Sí, tienen esa ese origen tipología de común. dioses, ¿no? Claro, Tienen el el dios de dios la que es el agricultura. rayo, el dios Sí. claro, Para que al los final, oyentes nos entiendan un poco, tienen unos dioses urbanos, que la ciudad, del orden, tienen unos dioses de lo que rodea la ciudad, que es la agricultura, por ejemplo, Ceres, romana para que nos entiendan, ¿no? Júpiter, la de la ciudad, la del orden, la de, ¿no? Minerva, y luego tienen unos dioses de más exterior, como son Fauno, por ejemplo, que esto ya es de bosques. Este tipo de dioses del sol, de la luna, lo tienen lo que dices tú, los indoeuropeos lo tienen divididos así. Entonces, para un romano, para un sabino, para un etrusco, hablar de esa tipología de dioses, ellos enseguida en su cabeza tendrían el suyo, y dirían, bueno, pues lo llaman así, tiene algún atributo diferente, pero es mi este. Entonces sería muy reconocible para él. Y al final, ¿te acuerdas los romanos como rezan, no? Dicen Cere, Demetria, Demetra o cualquier otro nombre que seas conocida, y le rezaban. O sí, sí. sea que es lo mismo que se llamara Cere que Demetra, o como te llamen en otro sitio. Me suenas la Sí, cara. ¿no? Esa cara me suena. Sí. Pues, Ángel, muchas gracias por volver aquí a Belum Artis. Espero que ahora vuelvas de nuevo y acabemos la serie. Y no fue culpa tuya, fue culpa mía, porque No, no me da la vida para ni a ti, ni a ti, tanto ni a hueco. mí, que yo no he parado, que yo, lo has dicho, este es mi 8º libro, llevo 9, colaboro con Sergio Alejo en Calamares a la Romana, Sí, 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 que tengo mi yo propio sigo. Sí, sí, sí. podcast, colaboro con Gerión de Costesania, colaboro con la Biblioteca Perdida, quiere decir que yo no paro, y tú me acabas de enseñar tu agenda y casi me desmayo, o sea, ¿dónde vas? Hay que tener tiempo para morirse, Francisco, Sí, ¿no? y pues tengo mi trabajo, mi familia que me va a Claro, matar y un libro que tendría que empezar a escribir. sí. Pues, Bueno, que los oyentes sepan que te he propuesto un tema que igual les interesará mucho, pues ahí lo dejamos. ¿vale? Secreto. Pues, ¿tienes ahí el libro para enseñar a la gente? Como Sí, despedida. claro, el libro no, el libro no, libraco. Mm. Rómulo y las Sabinas, esta señora del medio se llama Ercilia, y que sepan los oyentes que un tal Plutarco nos da el nombre de las 2 personitas que Ajá. tenemos a cada lado. Pero si no leen Que a busquen de Plutarco, que Plutarco, lean tu libro. ahí. Pues ya que estamos hablando de romanos, ¿no? Y tal, tú estás con el primer fundador, ¿no? Pues yo me voy al tercero. Y os aconsejo Cayo Mario, el tercer fundador de Roma. Si no lo tenéis, en librerías está ya difícil porque es un libro que ya salió hace 7 años. Yo tengo alguno y la editorial también, y por tanto el que los quiera me lo puede pedir firmado en mi página web, que es muy fácil, es franciscogarciacampa.com. Ahí lo pedís. Hoy me acaba de pedir una chica para su marido, que es seguidor del canal. Si ve el programa dirá, pues seré yo. Entonces está aquí el libro Cayo Mario, que os lo envío firmado y dedicado, es importante. Pues muchas gracias a todos. Ahora, desde aquí estoy Sí, viendo yo un libro que se llama Furious, un tal también Camilo, que estuvo. es el segundo. El segundo, que estuvo aquí, el autor, es amigo Muy también bien. del canal. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer, algo muy sencillo que es dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales para que más gente descubra la historia, en este caso, la historia militar, ¿de quién? De la Gran Roma. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad en vuestra casa, en vuestro domus, Belum Artis. Hasta luego.